Pues esta mañana hemos venido a visitar el entorno del castillo para eso, para conocer los avances y las actuaciones que se han realizado durante todos estos meses en los que estamos trabajando y haciendo aquí estas intervenciones. Estas obras comenzaron aproximadamente hace un año y este proyecto consiste en la restauración de todo el recinto inferior de nuestro castillo. Este trabajo supone una inversión de 1.350.000 euros y es una obra cofinanciada por la Administración Nacional, por el Gobierno de España, que aporta el 70%, 945.000 euros, y por la Administración local, por el Ayuntamiento de Alhama, que aporta el otro 30%, que son 405.000 euros. Y en este monumento, que sin duda es el símbolo, ¿no?, más representativo de Alhama, se han realizado ya diferentes actuaciones, 4 proyectos de restauración años anteriores, como fue el primero, que fue la muralla que unía el recinto inferior con el superior, otro que fue la torre cristiana, otro proyecto que se desarrolló fue la puerta acodada de acceso, y el último antes de este fue la muralla norte y la torre del homenaje. Así que ahora nos encontramos ya en la que sería la quinta actuación. Una actuación que, una vez que esté concluida esta fase, ya sí podremos decir que se ha llegado a la restauración integral del castillo, y por lo tanto ya tendremos un uso, nos permitirá el uso público del mismo. Los trabajos que durante este tiempo se están realizando son principalmente excavaciones arqueológicas en las 3 zonas de intervención, que nos permiten sobre todo pues localizar lo que ya conocíamos, lo que ya suponíamos que estaba ahí, pero también nos ha permitido, nos han aportado elementos nuevos, como por ejemplo el que se encuentra aquí ahora mismo a mi espalda, que con esas excavaciones pues se ha recuperado una torre que estaba totalmente sepultada, y que una vez que esté totalmente recuperada pues también será una zona visitable. También se están recuperando la zona de las casas cristianas. Pero bueno, para conocer más al detalle y en profundidad todas estas cuestiones más técnicas, pues nos acompañan esta mañana todos los arquitectos y arqueólogos que trabajan aquí diariamente, que ahora nos van a dar, pues como digo, una información más en profundidad. Bueno, como sabéis, cada una de las fases arquitectónicas llevan siempre dentro del proyecto una parte de excavación arqueológica que nos va permitiendo pues avanzar en cada una de las zonas y documentar y verificar principalmente las secuencias que conocemos históricamente del castillo de Alhama. Como sabéis, la secuencia es un castillo del siglo XI, un castillo de una fortificación almorávide que nace vacía de construcciones interiores y que poco a poco se van completando. Se va cambiando de un sistema tributario mercantil del mundo andalusí a un sistema feudal en el mundo cristiano, y eso se verifica principalmente, se veía, por ejemplo, en la torre de homenaje, que es una torre señorial, una torre ya de una fase del siglo XIII. Con lo cual, las excavaciones en las 3 zonas en las cuales va vinculado al proyecto han sido pues, el recinto superior, lo que llamamos la Casa de los Fajardos. En esta casa se ha podido documentar en torno a un patio pues 4 estancias, aprovechando incluso las propias torres, en las cuales funcionan como residencia señorial. Estamos hablando ya de una parte no tan defensiva como había sido en el periodo andalusí. En la parte del recinto inferior se ha actuado también en 2 zonas, lo que llamamos la torre intermedia, una torre que ya conocíamos junto a la puerta acodada, y que ha llegado por completo hasta nosotros, incluso adjunta a la muralla de tierra. Esa muralla de tierra es la que nos va marcando esa pauta almorávide, esa construcción original, y que además nos aporta materiales muy ricos. Ahora comentará Clemente pues que estamos encontrando ordenarios romanos, vasijas bastante completas que aparecen sepultadas o incluso en la propia muralla de tierra, incluso una pesa de época romana de plomo. Un par de pesas han salido. Quiero decir con ello que cuando se construye este castillo a final del siglo XI, la fase post-paleras, digamos, están utilizando todos los materiales, toda la tierra que tienen en el cerro, y eso forma parte de esa muralla de tierra, de ese encofrado de tapial de tierra, en el cual pues acogen esos materiales que ahora, al desmoronarse, pues nos aparecen con una limpieza excepcional, ¿no? La lectura siguiente que ya detalla Clemente es que esa fase andalusí que tenemos en ese tramo intermedio se está correspondiendo con una torre que acaba de, como ha comentado la alcaldesa, una torre que estaba cubierta, que veíamos por arriba, ese pequeño rectángulo. Incluso en origen pensábamos que podía ser una torre rellena, una torre que no tenía paredes interiores, que no tenía caras interiores y que no tenía fondo. Nos encontramos una puerta de comunicación, una saetera y las 4 caras interiores.
y además con la muralla de tierra, con lo cual nos está marcando esas pautas del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII y la fase cristiana que aparece por todos sitios. Incluso detrás de nosotros el suelo que tenemos es el suelo de los yesos que comentaba antes Clemente y que forma parte de esa vida última, de esa vida cristiana que es el siglo XIV y que es la Villa de Alhama encastillada en este Cerro del Castillo, con la referencia de los baños, de ese balneario, de esos baños andalusíes, de una almunia que tenemos también documentada en la calle Parrica, de la posible mezquita en la iglesia de San Lázaro y del cementerio andalusí que tenemos en la calle Corredera, con lo cual el poder defensivo donde estamos, el poder, la vida aquí, la muerte en la calle Corredera y su entorno, el cementerio de los siglos XII y XIII, la parte religiosa, baños y mezquita bajo iglesia de San Lázaro, y luego las casas de campo, las almunias, que llamamos como serían las villas romanas en su época, que aparecen en la calle Parrica incluso con sus propios enterramientos. Bueno, pues esa es la Alhama medieval sobre la que este Cerro del Castillo tiene mucho y va a tener mucho que decir en el futuro, con estas restauraciones y este proyecto que es uno de los que, si no el último, nunca se puede decir el último, pero sí el penúltimo, que ponga en valor pues este conjunto de Vic, junto a la iglesia y al balneario, que bueno, ponen Alhama un poco en el mapa andalusí de la región de Murcia y yo creo que de España. Una de las obligaciones que tiene la arqueología es, a través de su ciencia, encontrar en sitios como este las diferentes fases de ocupación que ha tenido el castillo. Cuando te enfrentas a un yacimiento que se ocupó durante una época y fue abandonado, y los que estuvieron allí son los mismos, resulta relativamente sencillo. Pero cuando te encuentras en un lugar como el Castillo de Alhama, con una dilatada historia y con diferentes fases y diferentes culturas que lo van poblando, digamos que la cosa se complica porque se producen muchas reutilizaciones y a veces nuestra obligación es determinar siempre qué es lo que es anterior y posterior, pero luego también saber dar con el punto en el que qué estructuras se reutilizan o qué elementos han estado siendo usados por diferentes culturas. Los elementos más importantes que hemos encontrado hasta ahora son parte del viario de las calles que había en época andalusí, que la hemos encontrado de forma parcial en algunas zonas, porque debido a lo escarpado que tiene el terreno y que muchas veces son estructuras que están construidas sobre la roca y a veces con materiales también no todos los buenos que quisiésemos, pues hay zonas en las que desaparecen esos elementos, pero uno de los trabajos que hacemos durante muchas horas al cabo del día entre Pepe y yo es ver esos elementos y saber qué tipo de contexto es el que se está excavando. Por ejemplo, dentro de algunos espacios hemos encontrado elementos como jarritas completas totalmente, de base cóncava, que se usarían quizá, pensamos, para repartir grano en un espacio que pensamos que evidentemente es de almacenamiento. Como ha dicho Pepe, tenemos muchos elementos de época romana, pesate plomo, un denario de plata, lo que indica no solo el hecho de que sabemos que la muralla de tierra se compone de esos materiales de esa época, sino que probablemente en algunos puntos acabemos dando con espacios de esa época, quizás de época romana o de época íbera. Hay algunas zonas en las que podemos tener ya algún indicio, pero todavía nos falta avanzar un poquito más en la excavación. En la torre intermedia, como ha mencionado Pepe, también se ha trabajado, se han quitado algunos elementos que podrían sobrar y hemos dado con un posible acceso a la torre. Y ya por último, como han comentado, la torre sur, como la llamamos, que en un momento podía ser una torre maciza, pero gracias a la intervención que se ha ido haciendo se ha visto que es una torre que se usaba en todo su alzado. Hemos encontrado la separación entre lo que será la planta baja y la primera planta, donde encajarían las vigas de madera para hacer ese suelo de la primera planta, y por supuesto el acceso en la parte a la planta baja, una saetera también en esa planta baja, que curiosamente está a ras del suelo y que seguramente esa explicación sería que esa saetera tendría también la función de desagüe si es que en algún momento le entraba agua, porque como hemos dicho, si aquí llueve, toda la pendiente que tiene la roca hace que por supuesto la muralla esté salpicada de diferentes albañales para evacuar el agua, pero también si cierra ese espacio y no tiene salida, pues se lo hace. Una dificultad intrínseca de este tipo de obras, pero al mismo tiempo es una de sus virtudes o de sus intereses, es precisamente su localización.
Es decir, las dificultades son virtudes de este tipo de obras. Yo digo que un castillo al que se llega en autopista y con aparcamiento y con ascensor y no sé cuánto, sería un castillo. O fue un castillo, pero ahora no lo es. Yo creo que el castillo de Alhama seguirá siendo un castillo. Y realmente esa es una de nuestras preocupaciones y ha sido siempre. Entonces, bueno, quiero decir con eso que una de las dificultades precisamente es la ubicación. A la vista está, ¿no? de lo difícil que es mover cualquier material. Otra de las dificultades de estas obras es que las obras siguen a la investigación. Y entonces acompasar bien investigación y obra, pues a veces es difícil. Y a veces incluso muy difícil. Pues esas son las dificultades, ¿no? Pero al fin y al cabo las dos son ineludibles. Hombre, también se podían subir los materiales en burro, cosa que no me parecería mal, ¿no? Pero parece que hoy estamos más de acuerdo con los tiempos y con la vocación de la gente social que haya grúas, ¿no? Pero para mí me da igual, a nosotros nos da igual que se suban a lomo de burros o que se suban con grúa. Lo bueno que tiene el burro es que se va a su casa y no pasa nada, ¿no? Las grúas hay que quitarlas y a veces quitarlas es tan difícil como ponerlas, si no más, ¿no? El hecho de cómo se acarrean los materiales, eso es una de las dificultades. Es verdad que tienen que ser especiales, tienen que ser pues acordes con los materiales originales. Pero si pensamos cuáles son los materiales originales, se pueden subir en burro y se pueden subir como quieran, porque son tierra, cal, gravas, arena, piedras, madera, pues todo eso no tiene ninguna dificultad. Lo que tiene dificultad realmente es el oficio para utilizarlos. Porque como ahora no podemos emplear a los que trabajaron en el castillo hace siglos, pues ahora digamos que todo el mundo tiene que estar un poco como reaprendiendo, redescubriendo los oficios. Entonces eso también puede ser un pequeño problema, pero si se pone interés e ilusión, incluso puede ser un acicate para trabajar. Porque no solo la excavación arqueológica, sino el propio trabajo es descubrimiento también. La verdad es que en arqueología, como siempre, queda mucho, pero no pasa nada porque se puede quedar en reserva para futuras actuaciones. Lo importante es aportar los elementos suficientes para que la arquitectura, el proyecto pueda completarse. Que quede interiormente un yacimiento con una parte sin excavar no nos preocupa, al contrario. Creemos que es interesante, que es bueno que en un yacimiento en uso visitable se pueda seguir excavando con un proyecto, un campo de trabajo y que bueno siga siendo un yacimiento vivo, que ofrezca cosas. Con lo cual, en principio, los plazos que tenemos son de 2 años, que terminarían a finales del año que viene. Supongo que como en el anterior proyecto será necesaria una prórroga y bueno, pues en ese marco de final 2023, 2024, pues el castillo de Alhama debe estar para su uso.